Hoy un tema que despierta también mucho morbo, porque ¿quién no ha tenido la tentación de escuchar en algún momento de su vida lo que conversan amigos, familiares, seres queridos, y cuando se nos habla de esto, y cuando lo hemos visto a través de la historia en sistemas de regímenes dictatoriales, y sobre todo el sistema comunista, que tenían en los años de la Unión Soviética, estas escuchas telefónicas a todos los individuos. O sea, hay una película maravillosa, es una película checa que se llama El Cuarto, The Room, que habla de una persona que precisamente tenía el encargo de escuchar la vida y todo lo que hablaban todos los vecinos de su vecindario en la época de la Unión Soviética. Claro. Y es una película, es algo increíble. Y les voy a decir que aquí en República Dominicana eso siempre ha sido una práctica muy común. Conocemos a muchas personas, incluso a mí una vez un empresario muy importante me contó cómo se hizo adicto a escuchar las conversaciones de todas aquellas personas que salían de su despacho y que llegó un momento en que eso lo estaba enfermando. O sea, venían las personas a su despacho y cuando salían él se ponía a escuchar lo que ellos hablaban por teléfono. Aquí han habido personas privadas, ha habido un personaje también que todos conocemos el nombre, Frank Calcaño, muy famoso por hacer este tipo de escuchas, pero con el desarrollo de la tecnología, poco a poco, los teléfonos se han ido volviendo cada vez más conscientes de la posibilidad y han empezado a encriptar los mensajes. Vamos a conocer cómo se interceptan los teléfonos en nuestro país desde el Poder Judicial, desde el Ministerio de la DNCD, DNI, que son los organismos de seguridad responsables de hacer este tipo de trabajo, bajo qué premisas, y también, por supuesto, cómo nosotros los ciudadanos debemos protegernos, porque hace poco se hizo un artículo en el periódico, una investigación, y dieron a conocer que en el año 2008 se triplicaron la cantidad de teléfonos interceptados en República Dominicana, pasaron de 4.000 y pico a 12.000 y pico teléfonos en solo un año, algo que también... A 18.000. 18.000. En el 2018. Es el triple, era el triple, exacto. 2018. Porque eran 6.000 o... Bueno, no me acuerdo, ahí lo vamos a ver, la información está con en el autorizaciones informe. judiciales. Pues adelante, vamos a ver este informe y queremos que ustedes participen en nuestra mesa. Hashtag espionaje ENM. Adelante. Según una investigación del Listín Diario, solo en la capital hay actualmente cerca de 18.000 teléfonos intervenidos con orden judicial. De estos datos llama la atención que el año pasado se triplicaron las solicitudes de interceptaciones telefónicas solicitadas por el Ministerio Público, pasando de 4.883 intervenciones aprobadas por los tribunales en 2017 a 12.754 en 2018. Estas informaciones surgen en medio de los cuestionamientos por espionaje a la jueza Miriam Germán Brito, a pesar de que la Procuraduría aseguró que la intervención del teléfono de la magistrada se solicitó por error. Todo esto abre un abanico de preguntas. ¿Cuál es el procedimiento correcto para pinchar el teléfono de cualquier ciudadano? ¿Qué tan común es que se escuchen conversaciones privadas de personas de alto perfil en República Dominicana? ¿Por qué aumentó tanto la cantidad de números intervenidos en tan poco tiempo? ¿Deben conocer los jueces la identidad de las personas cuyos teléfonos se van a intervenir? ¿Qué pasa cuando se engaña a un juez para conseguir una orden con una identidad ficticia? Y desde el sector privado, ¿se siguen interviniendo teléfonos como se hacía antaño? ¿Es posible interceptar no solo las llamadas, sino también las conversaciones de WhatsApp y mensajes de texto? ¿Cuál es la forma más segura de comunicarse? ¿Y el derecho a la intimidad de las personas? ¿Qué dice la ley cuando es violentado? Todas estas y otras preguntas en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, yo estoy segura que ya ustedes en casa están bastante interesados en escuchar esta mesa en el día de hoy. El hashtag, repito, es espionaje ENM para que usted comparta sus comentarios o preguntas a nuestros invitados hoy. Tenemos con nosotros a Hidekel Morrison, por supuesto, experto en telecomunicaciones. Para este tipo de mesas siempre te invitamos. Gracias por estar con nosotros, ya un colaborador fijo. Fabián Melo, abogado y ex fiscal.
que sabe muy bien cómo son estos procedimientos de parte del Ministerio Público, Nacef Perdomo, abogado. Gracias a los tres por estar con nosotros. Y vamos a empezar con la primera pregunta que viene como consecuencia de lo que nosotros pudimos escuchar la semana pasada, la forma en que fue ordenada la interceptación del teléfono de la magistrada Miriam Germán, supuestamente por error, que fue la explicación que dio el fiscal adjunto. La pregunta es, y a mí por lo menos fue lo que más me llamó la atención, ¿se puede ordenar interceptar un teléfono en República Dominicana sin decir a quién pertenece, sin mostrar la realidad del licenciatario de ese teléfono con un aval de la telefónica, simplemente diciendo, bueno, queremos interceptar este teléfono porque está asociado a actividades delictivas y corresponde incluso a unas iniciales, ni siquiera un nombre y un apellido de una persona, BNI, en el caso del teléfono de la magistrada? ¿Es esto una práctica normal? Y de ahí, pues, por supuesto, ¿cuáles son los requerimientos para poder obtener orden de juez para interceptar teléfonos? Y se lo pregunto a usted. Fabián. Muchas gracias. En nuestra andanza por el Ministerio Público, el jueves pasado, me parece que comentábamos en un programa radial algo sobre eso. Cuando fuimos encargados de antinarcótico, al llegar al departamento, encontramos muchas solicitudes con esa característica. La primera, por la premura en la función y la rapidez, yo la firmé. Luego me detuve a revisar después que me planté bien en mi sillón y cuando me fijé que todas tenían seudónimos, entonces me eché hacia atrás y las fui apilando todas. Cuando habían muchas, les remití un oficio al presidente de la DNCD diciéndole que tenían que enviarme una nota informativa y un relato del hecho para yo poderle firmar esas solicitudes. Aconteció que dijeron que eso eran informaciones sensibles, que no me la podían dar, y al día siguiente me mandaron a buscar el despacho del procurador. Oh. Cuando llego al despacho estaban todos los gerentes de la DNCD y a ellos le planteé por qué no se la firmaba. El final del cuento es que terminaron designando otro ministerio público para que hiciera eso. Yo me negué a hacerlo. Lo que quiero decir con esto es que es una práctica constante y la ley no dice que tiene que ser así. Puede presentarse una casuística donde un número se vincule con otros números, haya uno que se extraiga de ese vínculo, que tenga abundante entrada y salida y que sea quizás importante para la investigación. No se tiene la determinación del usuario, pero al tener muchas entradas y muchas salidas con el número que se está trabajando se asume como algo relevante dentro de la investigación. Pero tiene que dársele información al juez sobre los hechos, motivar la situación, que el juez se convenza de que hay una probable vinculación de esa persona con el ilícito, pero eso no es común. Siempre que hay ausencia de motivación del hecho, esa autorización hay que negarla. Fabián, tú has mencionado 2 veces, perdona que te interrumpa, el proceso. O sea, son casos donde hay un proceso abierto de investigación. Obviamente. Con personas que se saben los nombres, que están vinculadas a un hecho criminal o delictivo, ¿correcto? El marco general de la ley, que lo establece el Código Procesal Penal, es que yo como fiscal tengo auxiliares que son investigadores, porque los fiscales no son investigadores, son gerentes de investigaciones. Entonces yo como fiscal, si voy a interceptar un número, tengo por obligatoriedad que individualizar el usuario. Perfecto. Porque si no individualizo el usuario, entonces puedo afectar derechos y se supone que yo debo proteger esos derechos. ¿Y cuándo se justifica que esas solicitudes se hagan de urgencia? Porque en el caso de la solicitud que pudo ver todo el mundo del teléfono de la magistrada Miriam Germán Brito, era como una inminencia de algo que en 24 horas se necesitaba que eso se fallara. Pongo un ejemplo. En el caso Paya, hubo uno de los investigados que se determinó que iba a salir en un momento determinado. Se le convenció al juez de eso y se le intervino el teléfono en tiempo real. Y esa persona fue detenido en el aeropuerto. O sea, hay casos que se puede
comprobar que hay una real urgencia, pero no en todos los casos. El tema de las iniciales en la solicitud para obtener la autorización judicial. Esas son las iniciales que deben corresponder al nombre a quien pertenece el número telefónico, que es proceso de la investigación. No, porque ya está identificando a la persona si son las iniciales de su nombre, porque la sigla de tu nombre es tu nombre, obviamente, porque son tus iniciales. Lo que yo induzco o deduzco es que en algunos casos yo vi muchos motes en esas solicitudes que decían pata corta, oreja, o sea, apodos. Quizá esos apodos ni siquiera eran de la persona investigada, lo ponen ahí para justificar. En este caso no coincide con el nombre y me parece que eso es grave y eso es violatorio de la ley. Ahora, hay otro elemento, Nasser, y es el tema de la jurisdicción que tienen privilegiada jueces de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República, los legisladores. ¿Puede un juez de una instancia inferior autorizar la interceptación del teléfono de un juez de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, si no lo sabe. Sí, claro, si no lo sabe, eso es inevitable, pero nosotros estamos viendo que el caso Odebrecht, por ejemplo, se está conociendo en jurisdicción privilegiada. Sí. Y hay una razón para eso, y es que algunas de las personas que están siendo encausadas tienen jurisdicción privilegiada, son los legisladores, o el legislador que queda en ese caso. Entonces, obviamente, si se conocía la identidad, eso debió de haberlo ordenado un juez del mismo rango que la magistrada. Pero yo quiero decir algo, miren. Hay dos razones por las cuales tú puedes, sería posible y razonable que se pidiera la solicitud de interceptación sin que esté claramente identificada la persona. Primero, cuando tú, ciertamente, el teléfono es difícil de saber cuál es quién es, porque puede ser un teléfono que usen varias personas, un teléfono de una empresa, o de pago, tú no sabes. Un maco, como pero, claro, o en el caso de un maco. Sin embargo, yo creo que si tú estás llevando a cabo una investigación en una materia tan sensible como el narcotráfico, tú no vas a querer interceptar todos los teléfonos, porque entonces tú vas a terminar teniendo gente escuchando el colegio de los niños, el colmado, perdiendo tiempo y perdiendo recursos. Entonces tú, imagino yo, que tú haces un mapeo de cuáles son los teléfonos y preguntas y tratas de averiguar ¿a quién pertenecen? A quién pertenecen. Yo no creo que hubiera sido muy difícil averiguar que ese era el teléfono de la presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Lleva 10 años utilizándolo. Claro, entonces Pero esa explicación... Que habían dos razones por las que se podía solicitar la interceptación sin conocer la identidad. Uno, si eran un teléfono de estos macos. ¿Y cuál era la otra? O un teléfono de uso múltiple, es decir, tú no sabes... Ya. O sea, solo si es ese tipo de teléfono. Si te llaman de mi oficina... Solo si es ese tipo de teléfono. Tú conoces el titular, la persona moral, digamos, que lo usa, pero tú no necesariamente sabes con quién se comunica en ese lugar. Uno se quedó realmente muy preocupado, no solamente por la forma en que se procedió en ese caso y cómo esto puede llevarnos a vivir en un estado policial, sino cómo influye en muchos otros temas de la vida, no solamente en temas importantes a nivel gubernamental. Si hay esa facilidad para interceptar cualquier teléfono, caray, a mí me gustaría saberlo y me gustaría entonces para yo poderme proteger igual que muchísimas otras personas, empresarios, personas en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, porque ¿qué es lo que se está buscando? ¿Por qué ha aumentado? Esa es una pregunta que a mí me llama mucho la atención, de 4.000 y pico a 12.000 y pico interceptaciones en tan solo un año, precisamente después que fue nombrado el nuevo Procurador General de la República. Es solamente el Ministerio Público que hace esto, también la policía, el DNI, pueden motu propio. Explíquenme esto. Y luego también vamos a entrar en la parte privada. Hay mucha gente que se dedica a intervenir esto. ¿Cuán vulnerables son estos aparatitos? ¿Y cómo podemos protegernos? Todo esto cuando regresemos después de la pausa, con sus comentarios y el hashtag espionaje ENM. Ya volvemos.